Los hospitales están llenos de secretos. Había sido médico el tiempo suficiente para conocer las historias extrañas, las que se comparten en voz baja en la estación de enfermeras o durante una taza de café rápida en un turno nocturno. Pero nunca pensé que me convertiría en parte de una. Era una noche común y corriente en el piso de medicina general, donde estaba trabajando el turno de noche. Las cosas habían estado tranquilas, con solo un puñado de pacientes en cuidados intensivos. Había vivido muchas noches largas, y cuando las cosas estaban en calma, generalmente lo agradecía. Me dirigía a revisar a uno de mis pacientes, el señor Pedroza, un anciano que había estado en coma durante casi 2 semanas. Estaba estable, pero había pocas esperanzas de recuperación. Era uno de esos casos en los que la familia ya se había despedido y el personal se había preparado para lo inevitable. Había revisado sus signos vitales más temprano esa noche, y todo había transcurrido sin incidentes. Aún así, algo me inquietaba, una sensación de que esta noche era diferente. Al acercarme a su habitación, noté algo extraño. El zumbido débil de los monitores llenaba el aire, pero los sonidos rutinarios habituales tenían un trasfondo extraño, casi como un susurro, un murmullo tenue que provenía del pasillo. Reduje el paso, aguzando el oído para captar alguna palabra, pero se desvaneció tan pronto como me detuve. Lo descarté como producto de mi imaginación y continué hacia la habitación del señor Pedroza, repasando mentalmente su historial clínico para mantener la concentración. Abrí la puerta silenciosamente y entré. Para mi sorpresa, el señor Pedroza estaba despierto. Yacía allí, parpadeando hacia el techo, con una expresión indescifrable. Sus ojos, apagados y vidriosos por su prolongado estado, parecían tener ahora una chispa, un destello de consciencia. Para alguien que había estado en coma durante tanto tiempo, era sorprendente verlo despierto. «Señor Pedroza», dije, tratando de mantener mi voz firme. Giró lentamente la cabeza para mirarme, y por un momento no estuve seguro de que me reconociera. Luego, como si una especie de claridad se hubiera apoderado de él, asintió con la cabeza, apenas un movimiento perceptible. «Doctor», susurró, con una voz casi inaudible. «Ella nos deja esta noche». «¿Quién se va, señor Pedroza?». Miró más allá de mí, con los ojos fijos en algo justo por encima de mi hombro. Resistí el impulso de darme la vuelta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Su expresión era serena, casi pacífica, como si estuviera compartiendo un secreto silencioso conmigo. «Está esperando», murmuró, su mirada volviendo al techo. No supe cómo responder. Había visto casos de pacientes que experimentaban confusión o alucinaciones al despertar del coma, pero esto era diferente. Su tono, su certeza. Parecía más que estuviera afirmando un hecho que divagando en un delirio. Logré recuperar la compostura, haciendo una anotación rápida en su historial, pero no podía dejar de pensar en sus palabras. Intenté dejarlo de lado, atribuyéndolo a los efectos de su condición, pero la frase resonaba en mi mente: «Ella nos deja esta noche». Revisé sus signos vitales y le administré su medicación, tratando de ignorar la persistente sensación de que algo andaba mal. Cuando me di la vuelta para irme, el señor Pedroza volvió a susurrar, con una voz tan suave como la brisa. «Está aquí». Lo miré. Su mirada estaba fija en la puerta, con los ojos abiertos de par en par y sin pestañear. Seguí su mirada, esperando ver a alguien allí, pero la entrada estaba vacía. «¿Quién está aquí, señor Pedroza?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. No respondió, su mirada seguía fija en la puerta. Di un paso más cerca, con la esperanza de sacarlo del estado en que se encontrara, pero su expresión no cambió. Miraba fijamente al pasillo vacío como si alguien o algo estuviera parado justo al otro lado del umbral. Sintiendo una punzada de inquietud en el estómago, retrocedí fuera de la habitación, echándole una última mirada antes de cerrar la puerta. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me movía por el pasillo. De vuelta en la estación de enfermeras, encontré a Linda, la enfermera jefe, preparando los historiales para el siguiente turno. Intenté deshacerme de la tensión, pero la necesidad de compartir lo que acababa de experimentar era demasiado fuerte. «Linda», dije, tratando de sonar casual.
¿Sabes algo sobre el señor Pedroza? ¿Ha estado lúcido antes? Me miró, frunciendo el ceño ligeramente. No, ha estado inconsciente desde que ingresó. ¿Por qué? Dudé, sin querer sonar demasiado dramático. Estaba despierto hace un momento, y dijo algo extraño. Su expresión cambió, un destello de curiosidad mezclado con inquietud. ¿Extraño cómo? Me dijo que alguien nos dejaba esta noche, y luego dijo, está aquí. Seguía mirando la puerta, como si viera a alguien parado allí. El rostro de Linda palideció ligeramente y miró hacia el pasillo, en dirección a la habitación del señor Pedroza. No eres el primero que menciona eso, dijo. Me incliné más cerca. ¿Qué quieres decir? Hay rumores entre el personal nocturno. A veces, los pacientes, los que están cerca del final, dicen cosas similares. Es como si sintieran algo que el resto de nosotros no podemos. Dicen que ven a alguien, esperándolos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había oído historias de pacientes que tenían visiones, pero siempre las había descartado como alucinaciones o efectos de la medicación. Pero había un peso en sus palabras, una sinceridad que hacía difícil ignorarlas. ¿Alguien más en este piso lo ha mencionado recientemente? Linda volvió a mirar hacia el pasillo, con una expresión indescifrable. Habitación 217. La mujer que estaba allí falleció anoche. Le dijo a una de las enfermeras que alguien había venido a visitarla, pero cuando revisaron, el pasillo estaba vacío. Un escalofrío me recorrió. No había estado de servicio la noche anterior, pero la idea de que otro paciente viera lo mismo me envió una ola de inquietud. ¿Podría ser solo una coincidencia? Tratando de deshacerme de la sensación inquietante, hice mis rondas, revisando a los demás pacientes. Pero a medida que pasaban las horas, no podía escapar de la persistente sensación de que me estaban observando. Cada vez que pasaba por una habitación vacía o un rincón sombreado, sentía una presencia invisible, como si alguien estuviera merodeando justo fuera de la vista. Al regresar a la estación de enfermeras, escuché un pitido suave proveniente de uno de los monitores al final del pasillo. Miré mi reloj. 3:12 de la madrugada. La mayoría del personal se había ido a casa, dejando solo a un equipo mínimo para gestionar el piso. El pasillo se extendía hacia adelante, silencioso y apenas iluminado, cada paso resonaba en el tramo vacío. Me dirigí de nuevo a la habitación del señor Pedroza solo para revisarlo una vez más. Había estado en coma durante semanas, y después de sus repentinas palabras sobre que ella nos deja esta noche, no podía quitarme de encima la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Al entrar en la habitación, me encontré con una vista inesperada. El señor Pedroza estaba despierto, no aturdido ni confundido, sino sentado, completamente consciente, con la luz de la conciencia en sus ojos por primera vez desde que había ingresado. Una enfermera estaba junto a su cama, arreglando tranquilamente sus almohadas y revisando sus vías intravenosas, y él me miró con una leve sonrisa. Señor Pedroza, está despierto, balbuceé, ocultando mi sorpresa lo mejor que pude. Parecía completamente tranquilo, como si acabara de regresar de una siesta reparadora, no de un coma prolongado. Despierto y sintiéndome bastante bien, doctor, dijo con una risita. Las enfermeras aquí saben cómo cuidar de uno. Miré a la enfermera, quien asintió, confirmando que todo había sido revisado y ajustado para asegurarse de que estuviera cómodo. Era rutina para ella, pero algo en toda esta situación se sentía de todo menos rutinario para mí. ¿Cómo se siente, señor Pedroza?, pregunté, todavía sorprendido por su rápida recuperación. Honestamente, siento como si hubiera estado dormido durante siglos, respondió, pero todo se siente normal. Simplemente, bueno, simplemente siento que estoy despertando. Hizo una pausa, mirándome a la cara, y agregó, ¿pasa algo malo? Me tomó un segundo responder. En absoluto. Me alegro de verlo despierto. Pero, ¿recuerda algo de antes, esta noche? El señor Pedroza frunció el ceño. ¿Antes, esta noche? No recuerdo nada. ¿Por qué? Dudé, luego continué.
Me dijo algo sobre que alguien nos dejaba esta noche. ¿Le suena de algo? Negó con la cabeza, con expresión genuinamente perpleja. Doctor, no recuerdo nada de eso. Me dije a mí mismo que era posible que hubiera estado entrando y saliendo de la conciencia, tal vez murmurando cosas que no tenían sentido para el ahora que estaba completamente despierto. Y, sin embargo, el recuerdo de su voz, tan clara y segura, seguía resonando en mi mente. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, y después de unas horas volví a mis rondas. Cuando volví a pasar por la habitación del señor Pedroza, él estaba dormido, con un aspecto tan tranquilo como el de cualquiera que acabara de salir de semanas de inconsciencia. Alrededor de las 5 de la mañana, una de las enfermeras de la UCI me llamó. Una paciente había fallecido en las primeras horas, una mujer de unos 40 años, que había estado luchando contra una complicada serie de problemas de salud durante meses. Mientras revisaba las notas de su historial, mi mirada se dirigió hacia el pasillo, hacia la habitación del señor Pedroza, justo al lado de la mujer fallecida. La conexión me impactó como una sacudida. Ella nos deja esta noche. ¿Había presentido el señor Pedroza de alguna manera lo que iba a suceder en la habitación contigua a la suya? Después de su fallecimiento, se instaló una sensación peculiar y silenciosa en ese pasillo, una sensación que persistió incluso cuando el hospital comenzó a agitarse con las rutinas matutinas de médicos, enfermeras y pacientes. Era una pesadez, una que no podía explicar del todo, como si algo importante hubiera ocurrido en esas horas tranquilas de la noche, algo más allá de lo que la mente podía comprender por completo. Nunca volví a hablar del incidente con el señor Pedroza, y él tampoco lo hizo. Cuando le dieron el alta unos días después, parecía tan agudo y lúcido como cualquiera podría ser, sin mencionar más su extraña predicción. Pero hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa habitación, recuerdo esa noche y las palabras que pronunció antes de despertarse por completo. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O había algo más profundo, algo que ninguno de nosotros podría comprender del todo? Nunca lo sabré con certeza, pero una parte de mí se pregunta si, en esos espacios límites entre la conciencia y lo desconocido, el señor Pedroza vislumbró algo que yo no pude ver. Algo esperando justo al otro lado de la puerta, oculto en las horas tranquilas de la noche. Los hospitales tienen una manera de jugarte malas pasadas en la noche. El ambiente estéril y lleno de zumbidos es desconcertante de por sí, pero cuando cae la oscuridad, se transforma en algo completamente distinto, una extensión silenciosa y llena de ecos que se siente demasiado vacía e inquietante. Me habían internado para una cirugía menor, nada que pusiera en peligro mi vida, pero querían tenerme en observación por unos días, lo cual se suponía que era rutinario. Mi habitación estaba al final de un largo pasillo, aislada de las zonas más concurridas y lejos de la estación de enfermeras. Al principio se sentía tranquilo, pero a medida que pasaban las horas, esa soledad comenzó a sentirse más como abandono. Fue en mi segunda noche que la inquietud realmente empezó a apoderarse de mí. Había estado entrando y saliendo del sueño, ese estado brumoso, medio despierto, donde los sonidos parecían más fuertes de lo que deberían y las sombras más oscuras. Escuché pasos en el pasillo, lo cual no era inusual en un hospital por la noche, pero había algo extraño en ellos. Eran lentos, arrastrados, con largas pausas entre cada paso. Pensé que era una enfermera, tal vez revisando a los pacientes con la diligente discreción que usan durante las rondas nocturnas, sin querer molestar a nadie. Me di la vuelta en la cama, tratando de ignorar los sonidos y volver a dormir, pero no pude. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta, permaneciendo allí por un momento. Esperaba escuchar el suave golpeteo o el leve crujido de la puerta al abrirse, pero no hubo nada, solo silencio. Cuanto más escuchaba, más inquietante se volvía. La presencia afuera de mi puerta no se movía, no emitía ningún sonido. Miré el reloj, las 3:07 de la madrugada. Estaba empezando a convencerme de que estaba exagerando, tal vez imaginándolo todo. Pero entonces, lo vi. Una sombra se extendía a través de la pequeña franja de luz que se filtraba por debajo de la puerta. No era un juego de luces. Esta sombra era clara, nítida,
con una forma que parecía humana. Pero no se movía como debería hacerlo la sombra de una persona. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, como si alguien estuviera parado completamente quieto justo afuera de mi puerta, observando. Me senté en la cama, mi pulso se aceleró, pero aún aferrándome a explicaciones racionales. Tal vez era una enfermera atendiendo una llamada, tal vez se había alejado de mi puerta por un momento, pero mientras miraba fijamente, la sombra no se movía. Me esforcé por escuchar, tratando de captar el más mínimo ruido, pero no había nada. Después de unos momentos, la sombra retrocedió como si se estuviera fundiendo de nuevo en la oscuridad. Por la mañana, me convencí de que había sido producto de mi imaginación. Los hospitales y los medicamentos pueden hacerte malas pasadas, razoné. Cuando la enfermera entró a tomarme los signos vitales, lo mencioné casualmente, casi riéndome, pero la enfermera no pareció divertida. ¿Viste una sombra en el pasillo?, preguntó, con voz tensa. Tal vez solo uno del personal nocturno en sus rondas. Su respuesta parecía ensayada, forzada, y me dejó una extraña sensación en el estómago. Traté de quitármelo de encima y pasé el resto del día en una neblina de distracción, incapaz de relajarme por completo. Esa noche, cuando las luces se atenuaron, la tensión regresó. Observé el pasillo con ojos cautelosos, temiendo la idea de volver a ver esa sombra. La medianoche llegó y se fue, y por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Pero a las 3:02 de la madrugada, me despertaron los mismos pasos lentos y arrastrados. Me quedé quieto, todo mi cuerpo se tensó mientras escuchaba. Los pasos se detuvieron de nuevo afuera de mi puerta, y me preparé, sabiendo lo que vería. Efectivamente, la sombra reapareció. Pero esta vez era como si se estuviera presionando contra la grieta debajo de la puerta. El aire se sentía denso. Me quedé mirando la sombra, sin poder apartar la mirada, preguntándome quién o qué estaba parado allí, y por qué no entraba o se alejaba. De repente, la sombra se movió, como si quienquiera, o lo que fuera, hubiera cambiado de postura. Luego, con la misma rapidez, se fundió de nuevo en la oscuridad, dejando el pasillo en silencio. A la mañana siguiente, noté que el paciente del otro lado del pasillo, un hombre mayor llamado señor Vilches, hablaba con una enfermera. No pude escuchar la mayor parte de su conversación, pero una frase me llamó la atención, haciendo que mi corazón diera un salto. La sombra en el pasillo. Él también la había visto. Sabía que no era mi imaginación. Había algo real acechando en el pasillo por la noche, algo que solo se mostraba en las horas muertas cuando todos los demás dormían. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba hacia mi puerta, temiendo la idea de pasar otra noche en esa habitación. Cuando la enfermera entró a revisarme, mencioné lo que había dicho el señor Vilches, esperando que me diera algún tipo de explicación racional. Pero su expresión cambió, y rápidamente lo descartó, diciendo que el señor Vilches estaba tomando medicamentos fuertes y a menudo tenía alucinaciones. Pero la forma en que evitó mi mirada me hizo pensar que había algo más, algo que no quería discutir. Esa noche, traté de mantenerme despierto, decidido a atrapar la sombra si regresaba. Mantuve la luz de mi mesita de noche encendida, esperando que fuera suficiente para mantener a raya lo que fuera. Pasaron las horas y finalmente me quedé dormido, mi agotamiento superó mi miedo. Pero precisamente a las 3 de la madrugada, me desperté sobresaltado. La habitación estaba en silencio, pero se me erizaron los pelos de la nuca, como si me estuvieran observando. Giré la cabeza hacia la puerta, mi corazón latía con fuerza, y allí estaba de nuevo. La sombra, más oscura y definida que nunca, presionada contra la delgada grieta de mi puerta, que dejé ligeramente abierta. Parecía ansiosa, casi como si estuviera tratando de entrar. No podía apartar la mirada de ella, observando con una fascinación mórbida cómo comenzaba a moverse, deslizándose lentamente por el pasillo, solo para detenerse en la puerta del señor Vilches. La sombra se detuvo allí por un largo momento, y luego, para mi horror, atravesó su puerta cerrada, desapareciendo en su habitación. Me quedé allí, demasiado aterrorizado para moverme, escuchando cualquier señal de lo que estaba sucediendo al otro lado del pasillo. Pero no había nada, solo un silencio opresivo que sentía como si me estuviera sofocando.
Apenas dormí el resto de la noche, mi mente corriendo con miedo y preguntas. Por la mañana, me enteré de que el señor Vilches había fallecido durante la noche. Las enfermeras dijeron que se había ido en paz, que simplemente era su hora, pero no podía evitar la sensación de que la sombra tenía algo que ver con eso. Sabía lo que había visto y sabía que no era una coincidencia. Más tarde ese día, escuché a 2 enfermeras hablando en voz baja fuera de mi habitación. Siempre es alrededor de las 3 de la mañana, susurró una de ellas, y siempre son los pacientes al final del pasillo. No sé qué es, pero no es natural. Escuchar eso me envió un escalofrío por la espina dorsal. Esto no era solo un juego de luces o los efectos secundarios de la medicación. Había algo en el hospital, algo que solo salía en la oscuridad de la noche, y yo era el siguiente en la fila. Esa noche, me quedé despierto, mi cuerpo tenso por el miedo. Sabía que vendría por mí, tal como había venido por el señor Vilches. Miré el reloj, mi corazón latía más fuerte a medida que los minutos se acercaban a las 3 de la madrugada. Quería irme, salir corriendo de esa habitación y no mirar atrás nunca más, pero tenía demasiado miedo para moverme. Cuando el reloj dio las 3 de la madrugada, la sombra apareció de nuevo, más oscura y más definida que nunca. Se deslizó por el suelo del pasillo, arrastrándose hacia mi puerta, y supe que no había escapatoria. Contuve la respiración, observando cómo la sombra se presionaba contra la delgada abertura de mi puerta, casi como si estuviera probando la barrera, tratando de encontrar una manera de entrar. Podía sentir su presencia, fría, llenando la habitación con una sensación de terror tan fuerte que era sofocante. Durante lo que parecieron horas, la sombra se quedó fuera de mi puerta, y luego, tan repentinamente como había aparecido, se fue, sin dejar nada más que silencio a su paso. A la mañana siguiente me dieron de alta del hospital. Me fui tan rápido como pude, agradecido de estar libre de ese lugar. Pero incluso ahora, no puedo quitarme de la cabeza el recuerdo de esa sombra acechando en el pasillo, esperando. Y a veces me pregunto si todavía está allí, esperando a su próxima víctima. Llevo años trabajando como enfermera nocturna. Uno ve cosas, se acostumbra a cosas, y eventualmente se acostumbra a estar acostumbrado a las cosas, si eso tiene sentido. Pero de vez en cuando, sucede algo que se te queda grabado. No soy una persona supersticiosa, o al menos no lo era antes de esto, pero hay una noche que simplemente no puedo olvidar. Incluso ahora, se siente como si hubiera sucedido ayer. Era un turno de noche tranquilo. Había un hombre mayor, el señor Contreras, en la habitación 216. Había sido ingresado después de un derrame cerebral masivo, y cuando llegó, ya estaba en coma. Los médicos fueron directos al respecto. Probablemente no despertaría de nuevo. Honestamente, él solo estaba allí, respirando por sí mismo, pero apenas. Mucha gente diría que solo existía, no vivía. La mayoría de las noches iba a su habitación para controlar sus signos vitales, asegurarme de que su goteo intravenoso estuviera bien y tal vez ajustar sus mantas. Era una parte familiar de mi turno. Me acostumbré al sonido constante y débil de su respiración, el ritmo silencioso que se convirtió en parte de mi rutina. Pero había algo extraño en él, o tal vez en su habitación. No puedo decir exactamente qué, solo una sensación extraña que tenía cada vez que estaba allí. Es difícil de explicar, pero a veces se sentía como si hubiera un peso en el aire, una pesadez que me oprimía en el momento en que entraba. Una noche, debía ser cerca de las 2 de la mañana, estaba haciendo mis rondas habituales. Los pasillos estaban vacíos y en silencio sepulcral, y recuerdo que hacía más frío de lo habitual. Los hospitales siempre son fríos, pero esa noche, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Estaba abrigada con mi suéter, pero no parecía hacer ninguna diferencia. Recuerdo que me temblaban las manos por el frío mientras caminaba hacia la habitación 216. Cuando entré en la habitación del señor Contreras, ese frío me golpeó con más fuerza. Era como entrar en un congelador. Temblé, me ajusté el suéter y me dije que solo era el aire acondicionado.
Traté de concentrarme en mi trabajo, revisando sus signos vitales y mirando los monitores, pero no podía ignorar esa sensación de hormigueo en la nuca. ¿Conocen esa sensación que tienen cuando saben que alguien los está observando? Eso es exactamente lo que sentía. Traté de ignorarlo. No quería empezar a imaginarme cosas en medio de mi turno. Me incliné sobre el señor Contreras para revisar su intravenosa, y fue entonces cuando lo noté. Su respiración era tan ligera, tan débil, que tuve que inclinarme para asegurarme de que lo estaba viendo bien. Y entonces, de la nada, se movió. Juro que mi corazón casi se detuvo. Un segundo estaba allí acostado, perfectamente quieto, y al siguiente estaba sentado, mirándome fijamente. No fue algo gradual, fue como si volviera a la vida en un instante, con los ojos bien abiertos y fijos en los míos. No podía moverme, ni siquiera respirar, sentía como si estuviera mirando a un fantasma. Y entonces habló. «Viene por mí», susurró, con la voz ronca y apenas audible. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frías. Traté de preguntarle qué quería decir, a quién se refería, pero antes de que pudiera decir una palabra, cerró los ojos y se desplomó de nuevo en la cama. Así como así, se había ido otra vez. Su respiración volvió a ese ritmo lento y superficial, y era como si no se hubiera movido en absoluto. Me quedé allí, congelada, tratando de entender lo que acababa de ver. Mi mente estaba acelerada y sentí una ola de miedo y confusión que me inundaba. Reflejo, me dije. Tenía que ser algún tipo de reflejo, tal vez un último estallido de energía. La gente dice que eso puede suceder a veces. Pero no podía quitarme sus palabras de la cabeza, no podía sacarme su voz de la mente. Viene por mí. La forma en que lo había dicho, como si estuviera seguro, como si hubiera estado esperando este momento. Salí de la habitación, sintiendo una opresión en el pecho, y volví a la estación de enfermeras, esperando que las otras enfermeras no notaran lo nerviosa que estaba, pero supongo que debí de haberme puesto un poco pálida, porque una de ellas me preguntó si estaba bien. Asentí, tratando de reírme, diciendo que solo era el frío, que estaba cansada, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ello. Después de unos minutos, me obligué a volver a revisarlo. Me dije que estaba siendo ridícula, que solo había sido un momento extraño, y que necesitaba superarlo. Pero cuando abrí la puerta de su habitación, su cama estaba vacía. Mi primer pensamiento fue que tal vez lo habían trasladado para alguna prueba nocturna, aunque sabía que eso no tenía sentido. Revisé las sábanas, todavía calientes, como si hubiera estado allí hacía un minuto. Corrí de vuelta a la estación de enfermeras tratando de mantener la calma mientras preguntaba, ¿alguien movió al señor Contreras? Me miraron, confundidas. ¿Moverlo? ¿De qué estás hablando?, preguntó una de ellas, y pude ver la confusión en sus ojos. El señor Contreras se ha ido, dije, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el pánico crecía dentro de mí. Todas me miraron como si estuviera loca. Revisamos el piso, buscando en cada habitación, incluso en los armarios de suministros y las escaleras. Pero no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuanto más buscábamos, más empezaba a sentir ese mismo frío que se apoderaba de mí, un escalofrío que me llegaba hasta los huesos. Seguía oyendo sus palabras en mi cabeza. Viene por mí. Finalmente, una de las enfermeras sugirió que revisáramos las grabaciones de seguridad. Nos reunimos alrededor del monitor, todos tensos, observando cómo el guardia de seguridad rebobinaba las imágenes de esa noche. Y entonces lo vimos. Allí estaba el señor Contreras acostado en su cama, tal como lo había dejado. Y entonces, una figura apareció en la puerta. Un hombre alto, vestido con ropa oscura, se deslizó en la habitación, moviéndose con tanta suavidad que era casi como si estuviera flotando. Se acercó a la cama, no dudó ni un segundo, simplemente se agachó y levantó al señor Contreras de la cama, colocándolo cuidadosamente en una silla de ruedas que había traído consigo. Había algo inquietante en sus movimientos, como si tuviera demasiada práctica, demasiada calma. Lo vimos mientras sacaba al señor Contreras de la habitación, por el pasillo vacío, y lo perdíamos de vista.
Nadie se dio cuenta. No pasó junto a ninguna enfermera ni activó ninguna alarma. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si lo hubiera planeado todo hasta el último detalle. Se llamó a la policía inmediatamente. Nos interrogaron a todos, tratando de entender cómo alguien podía simplemente entrar y llevarse a un paciente sin que nadie se diera cuenta. Pero ninguno de nosotros tenía respuestas. Estábamos tan sorprendidos como ellos. Las imágenes lo mostraban todo, pero no había ni rastro de ellos después de que salieron del edificio. Durante días, no hubo noticias, ni rastro del señor Contreras ni del hombre que se lo había llevado. La policía siguió buscando, siguió llamándonos con preguntas, pero era como si se hubieran desvanecido en el aire. No podía dejar de pensar en lo que había dicho, no podía sacarme esas palabras de la cabeza. Viene por mí. Era como una advertencia, como si supiera que esto iba a suceder, pero ¿cómo podía ser eso posible? Finalmente, una semana después, la policía los encontró. Localizaron al hombre de las imágenes, identificándolo como el hijo del señor Contreras. Resultó que el señor Contreras le había hecho prometer a su hijo años atrás que no lo dejaría morir en un hospital. Supongo que le había tenido miedo a los hospitales toda su vida, como esas personas que siempre dicen que son lugares donde la gente va a morir. Era un pacto que habían hecho, y su hijo había venido a cumplir esa promesa. Los encontraron a ambos en una vieja casa de campo a unos pocos pueblos de distancia. El señor Contreras estaba débil, apenas podía sentarse, pero se había negado a volver al hospital. Falleció 2 semanas después, con su hijo a su lado, tal como había querido. Y por trágica que fuera la historia, no podía quitarme de la cabeza la imagen de él sentado en la cama del hospital, mirándome fijamente y diciendo, viene por mí. Era como si lo hubiera sabido desde el principio. Trabajar en seguridad de hospital en el turno nocturno ya es inquietante de por sí. Agrégale eventos extraños y la cosa se pone intensa. Tomé el trabajo pensando que sería sencillo. Mantener los pasillos seguros, hacer unas rondas en cada turno, y en general, asegurarme de que nadie se colara en el hospital. Pero la realidad resultó ser algo que no esperaba. Hay una cualidad espeluznante en los hospitales por la noche, una quietud intensa que flota en el aire. Me decía a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que el zumbido constante del aire acondicionado o las luces parpadeantes en la escalera eran normales. Después de todo, cualquier edificio tan viejo tendría sus peculiaridades. Me pagaban por vigilar e ignorar esas pequeñas molestias. Eso fue hasta un turno en particular cerca de la morgue. Nunca me había gustado estar cerca de la morgue. Siendo honesto, la evitaba lo más posible. Pero ese miércoles por la noche, me asignaron al sótano, lo que significaba que cada hora tendría que hacer una revisión del área, revisando cerraduras, puertas y asegurándome de que todo estuviera seguro. El hospital estaba más vacío de lo habitual esa noche, con pocos pacientes y aún menos visitas. Solo un par de miembros del personal deambulaban por los pasillos en diferentes pisos, tratando de terminar sus turnos. Alrededor de las 11 de la noche, el sótano estaba frío, inusualmente frío. Los hospitales siempre son fríos, pero este tenía una sensación diferente. Un frío que te calaba hasta los huesos, como si estuvieras entrando directamente en un congelador. Y entonces noté un débil parpadeo de luz al final del pasillo que conducía a la morgue. Pensando que probablemente era otra bombilla defectuosa, no le di mucha importancia al principio. Aún así, lo agregué a mi lista de problemas para reportar. A medida que me acercaba a la entrada de la morgue, las luces parecieron parpadear de nuevo, esta vez pulsando como si estuvieran sincronizadas con mis pasos. Me obligué a mantener la calma, apartando la inquietante sensación. Las luces parpadeantes ocurren, la morgue es solo una habitación. Mis pensamientos seguían dando vueltas así, tratando de mantener las cosas normales. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero entonces, mientras pasaba por la puerta principal, creí oír algo. Un ruido débil e indistinto que no pude descifrar. Era casi como alguien susurrando.
Me detuve, escuchando. Pero todo lo que oí fue el zumbido de los respiraderos, así que seguí moviéndome, diciéndome mentalmente que mantuviera la calma. Pero entonces, justo cuando di unos pasos hacia adelante, lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Una voz, baja y débil, susurrando, Daniel. Me quedé helado. Me dije a mí mismo que tenía que ser mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez era solo el viento moviéndose a través del sistema de ventilación o un eco distante de una conversación de otro piso. Pero no había sonado así. Sonaba personal. Quienquiera que fuera, había dicho mi nombre. Lo ignoré, o lo intenté. El hospital era solo un gran edificio vacío por la noche, después de todo. Es fácil imaginar cosas. Pero la voz volvió, y esta vez fue tan clara, tan inconfundible, que no pude ignorarla. Daniel. Respiré hondo, razonando conmigo mismo. Yo era el guardia de seguridad. Tenía que comprobarlo, asegurarme de que nadie estuviera rompiendo las reglas, de que nadie estuviera entrando sin autorización o haciendo algo que no debía. Lentamente, me dirigí a la puerta de la morgue y la abrí un poco más. La luz interior era tenue, pero iluminaba la habitación lo suficiente como para que pudiera ver que, de hecho, estaba vacía. Pero cuando me di la vuelta para irme, esa voz volvió, más fuerte, más cerca. Daniel, por favor. Se me cortó la respiración. Esta vez era inconfundible. No lo estaba imaginando. Alguien estaba llamando mi nombre, suplicando. Contra todo instinto que me gritaba que me fuera, entré más en la habitación, escaneando las sombras, con el corazón acelerado mientras observaba cada rincón, cada superficie. Nada estaba fuera de lugar. Las mesas estaban vacías, los cajones cerrados y el silencio era tan denso como las paredes que me rodeaban. Pero mientras estaba allí parado, oí algo más. Un débil golpeteo rítmico. El sonido era suave, pero resonaba por la habitación, constante y firme, casi como dedos golpeando contra los cajones metálicos. Dirigí mi linterna hacia la fuente del sonido, mis manos temblando mientras la agarraba con fuerza, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero de nuevo, no había nada. Entonces, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, sentí algo frío, un escalofrío intenso, presionando contra la parte posterior de mi cuello. Era como si alguien hubiera exhalado un aliento helado contra mi piel. Me di la vuelta, mi linterna escaneando la habitación frenéticamente, pero de nuevo, nada. Estaba solo. O al menos debería haberlo estado. Mientras estaba allí parado, tratando de estabilizar mi respiración, el golpeteo comenzó de nuevo, proveniente del otro extremo de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, cada fibra de mi ser gritándome que saliera. Pero estaba clavado en el lugar, incapaz de moverme. Sentía como si algo me estuviera reteniendo allí, como si estuviera destinado a oír, a escuchar, a comprender. La habitación se quedó en silencio. Ya estaba nervioso, y ese silencio hizo que todo se sintiera aún más intenso. Me volví para irme cuando oí un débil arrastrar de pies, en algún lugar del pasillo, que se hacía más fuerte, como si alguien caminara lentamente por el corredor. Mi primer instinto fue descartarlo como un conserje u otro empleado del turno de noche, pero algo en esos pasos se sentía mal. Eran lentos, casi vacilantes, pero firmes, cada uno acercándose a la sala de la morgue. Resonaban en las paredes de azulejos, rebotando a mi alrededor, haciendo imposible saber de dónde venían exactamente. Entonces me di cuenta de que los pasos se dirigían directamente hacia mí. Me esforcé por oír, esperando que tal vez giraran, se desvanecieran en otra dirección, pero no lo hicieron. Siguieron acercándose. No esperé a ver quién o qué era. Agarré mi linterna y retrocedí hacia la salida, con el corazón latiéndome con fuerza mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Los pasos estaban a solo unos metros de distancia ahora, justo afuera de la puerta. Apenas giré el pomo antes de abrirla de golpe y salir corriendo al pasillo. Una vez en el pasillo, no miré atrás. Seguí moviéndome, rápido, sin detenerme hasta que estuve fuera de ese pasillo y de vuelta cerca de la seguridad del piso principal.
Solo cuando llegué a la luz y escuché los sonidos familiares de la rutina nocturna del hospital me detuve, recuperando el aliento. Esa noche, me di cuenta de que había más en el silencio del hospital de lo que jamás había imaginado, y fuera lo que fuera que estuviera allí abajo en la morgue, no tenía intención de averiguarlo. Cuando finalmente me tranquilicé, traté de racionalizar lo que había visto y oído. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, el estrés del turno de noche afectándome. Pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. No me había imaginado la voz, el escalofrío. Algo o alguien había estado en esa morgue conmigo, extendiendo la mano, desesperado, atrapado. Después de esa noche, evité la morgue tanto como pude, solicitando turnos que me mantuvieran alejado del sótano. Pero de vez en cuando, escuchaba historias de otros guardias, cuentos de susurros, ruidos extraños, luces parpadeando en momentos extraños, y cada vez, sentía ese escalofrío familiar, el recuerdo de esa voz llamando mi nombre. La última vez que me asignaron al sótano, hice mis rondas rápidamente, manteniendo la cabeza baja, mis pasos ligeros, sin atreverme a detenerme. No sé qué había en esa morgue esa noche. Tal vez era un alma perdida, un espíritu atrapado entre mundos, buscando a alguien que escuchara su súplica. O tal vez era solo el edificio, los ecos de vidas y muertes que habían pasado por sus muros, persistiendo, esperando que alguien los recordara. Todo lo que sé es que desde esa noche nunca he vuelto a poner un pie en esa morgue y cada vez que paso por allí no puedo evitar la sensación de que alguien está mirando, esperando, con la esperanza de tener otra oportunidad de susurrar mi nombre. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda, a veces es lo que no ves en el hospital es lo que más debería asustarte. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima noche.